اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. La clase de hoy tiene que ver con lo que en árabe llaman al-asabiyya, y que se traduce generalmente como el fanatismo. Cuando hablamos de fanatismo estamos hablando de una característica interna del ser humano, que muchas veces obviamente se esconde en los recovecos del alma sin que uno se dé cuenta, pero que en ciertas situaciones, cuando aparece la oportunidad, cuando se da la oportunidad, florece ese fanatismo para salir a defender a la persona, a una institución, a un partido, a un país, a una raza, a una etnia, a una determinada postura, a un equipo de fútbol, a lo que sea, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de persona real o jurídica, cualquier tipo de fenómeno, cualquier tipo de historia, salir a defenderlo sin ningún tipo de condición. O sea, el eje fundamental del fanatismo es defender mi causa, defender mi persona, defender mis pertenencias o defender lo que tiene relación con mi persona, que eso después vamos a hablar, psicológicamente tiene que ver con el amor propio, de tal modo que en cualquier tipo de condición yo salga a defenderlo. O sea, mi defensa no está basada en la realidad, no está basada en la verdad, no está basado en la objetividad, ya que frente al fanatismo tenemos el hecho de ser objetivos y ver la verdad tal cual es, tratar a la realidad tal cual es. No, salir a defenderla de una manera incondicional. Salir a defenderla simplemente porque me pertenece, porque hay un sentido de pertenencia. Salir a defenderlo porque es mío. Salir a defenderlo porque me gusta. Salir a defenderlo porque tengo buenos recuerdos. Salir a defenderlo porque es de mi país. Salir a defenderlo porque es de mi pueblo. Porque es familiar mío. O sea, todo aquello que nos saca de la objetividad y nos hace defender algo o alguien, cualquier tipo de fenómeno o postura, como bien dije, que tiene que ver con nosotros y nuestra defensa es simplemente porque nos pertenece o porque se relaciona con nosotros de alguna manera, a eso llamamos fanatismo, a la asabiyya. O sea, es tener una postura de defensa frente al otro, ya sea algo, digamos, un objeto o una institución o una persona, sin tener en cuenta los verdaderos valores. O sea, que el referente sea que esto es mío, esto me pertenece y por eso lo defiendo. Da lo mismo que esté en la verdad o esté en la falsedad. Da lo mismo que lo que haga esté bien o esté mal. Yo voy a dar algunos ejemplos que generalmente se suele dar y que uno no piensa que es fanatismo, pero internamente no deja de ser fanatismo. El hecho de que yo siempre tengo razón. No hay discusión, por ejemplo, que uno hable que sienta que el otro tenga razón. Si ocurre eso, es fanatismo. Fanatismo de la propia persona, digamos. Defenderse a uno mismo, aunque uno no tenga razón. Generalmente nosotros muchas veces, los hombres que estamos enfermos espiritualmente, cuando presentamos nuestros argumentos, da lo mismo que sean correctos o incorrectos, lo importante es ganar la discusión. Lo importante es ganar el debate. Eso es un grave error. El Islam nos enseña que uno tiene que alejarse del fanatismo porque al fin y al cabo el fanatismo no es más que un adjetivo satánico, que después vamos a hablar, cuando el Imam Ali habla de Satanás como imam al-muta'assibin, era el imam, digamos, el jefe, la cabeza de los fanáticos. El hecho de que, por ejemplo, lo mío es lo mejor, mi ciudad es lo mejor, mi país es lo mejor, mi idioma es el mejor, mi cultura es la mejor, que es una especie de arrogancia, pero esa arrogancia se basa en el fanatismo. Ejemplos como, por ejemplo, el otro está equivocado. Al contrario de lo que antes decíamos de que, bueno, yo siempre tengo razón, siempre en los debates se da, por ejemplo, en la persona fanática, de que, bueno, no, el otro está equivocado.
llega un momento que ni siquiera uno escucha al otro. El fanatismo lo enceguece a uno. Entonces no puede ver el bien en otro, no puede ver, digamos, la perfección en otro. No puede ver un beneficio en lo que dice el otro, no. La regla es que el otro está equivocado. Eso es una especie de fanatismo. Mi hijo no se porta mal. En la escuela pasa cuando viene el maestro, la maestra, y llama por teléfono o el director, dice, bueno, señor, su hijo hizo tal y tal cosa. Su hijo le pegó al niño. Su hijo se porta mal. Su hijo no estudia. Lo primero que hacemos es salir a defender. No, mi hijo no es así. Mi hijo es bueno. Mi hijo es un santo. Mi hijo no se porta mal. Mi hijo es muy aplicado. Mi hijo estudia mucho. Es una especie de fanatismo. Por ejemplo, aquel que sale a defender sin antes ver las causas, sin ver las pruebas. O sea, ¿acaso hay prueba, no hay prueba? ¿Es cierto lo que dice, no es cierto? Antes de comprobar algo, antes de poder argumentarlo, no. Yo tengo la razón, mi hijo es así. Y lo otro tiene que ver con ya una cuestión de sentimientos, no la defensa en palabra o la defensa, digamos, como postura, sino el tema de las pasiones, ¿no? Muchas de las pasiones hoy en día que vemos son basadas netamente en fanatismos, que después vamos a hablar, por ejemplo, los equipos de fútbol especialmente, después vamos a hablar de eso. Entonces nosotros tenemos dos formas de salir a defender a alguien o algo, o a una institución, o a un país, o a lo que sea. O lo hacemos bajo la justicia, que la justicia, bueno, poner cada cosa en su lugar, darle a cada uno lo que se merece, y que cada uno tenga su propio derecho, y ver, digamos, de qué forma eso se puede desarrollar sin ningún tipo de defensa incondicional. Lo otro es la objetividad, o sea, basar nuestra visión en lo que es, o sea, no lo que quiero que sea. El problema nuestro muchas veces es que los deseos, las pasiones, los sentimientos, este sentido de pertenencia y todas estas cuestiones no nos permiten ver las cosas como son. Entonces, vemos como queremos verlas. ¿Vieron que dicen que el amor es ciego? El amor es ciego en ese sentido de fanatismo. Obviamente tiene su causa también, pero bueno, no vamos a hablar ahora del tema psicológico. El amor es ciego es que significa que si yo tengo, por ejemplo, mi novia, mi esposa, mi prometida, mi enamorada, siempre es linda, siempre uno la ve linda. ¿Por qué? Porque es su novia, su prometida. Hay que ser objetivo. Digamos, una de las curas al fanatismo es justamente ser objetivo, tratar de ver las cosas tal cual son y no imponerle a la realidad tu propia visión, que uno es lo que hace generalmente. Lo otro es la igualdad, o sea, saber que todos somos iguales, por lo menos en las digamos, disputas entre los seres humanos. Nosotros, digamos, partimos de la idea de que todos somos seres humanos y todos somos iguales, y con base a esa igualdad debemos comenzar a juzgar después. Somos iguales, o sea, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y tenemos de alguna forma la misma capacidad como para poder defender o criticar algo. Entonces, si el otro dice algo que es real, hay que aceptarlo. Si yo tengo un error, hay que aceptarlo. Porque somos iguales, o sea, ¿por qué yo tengo que salir ganando y el otro no? ¿Por qué yo tengo que tener razón y el otro no? Bueno, esto es un pequeño resumen, introducción sobre el fanatismo. Vamos a continuar en la próxima clase hablando con más detalles. Muchísimas gracias. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.